Señora Directora General de Hort Uruguay, señores decanos, autoridades presentes, miembros del cuerpo académico, señores amigos de Hort, queridos graduados, nos alegra compartir con ustedes y sus familias esta ocasión tan especial. Casi todos los uruguayos acceden a la educación, afortunadamente, pero muy pocos culminan una carrera universitaria. Graduarse como profesional requiere capacidad y dedicación. Requiere aprender a postergar gratificaciones, a trabajar en equipo, a recuperarse de fracasos. Requiere superarse intelectualmente. Requiere fortalecer el temperamento. En otras palabras, requiere madurar. Ustedes, hoy acá presentes, han cumplido con ustedes mismos y con los que confiaron en ustedes. Pueden estar orgullosos. La educación universitaria es una experiencia transformadora. Nuestra misión es acompañarlos en esa transformación. Esperamos haber cumplido. Esperamos haber sabido apoyarlos cuando lo necesitaban. Esperamos haberlos ayudado a confiar en sí mismos y a tomar por sí mismos sus grandes decisiones. Como ustedes saben, Hort cumple próximamente 75 años. Y hemos cambiado mucho a lo largo de nuestra historia, pero nuestra misión y nuestro espíritu permanece incambiado. Nuestra misión es brindar oportunidades educativas a los uruguayos para que puedan vivir vidas dignas y autónomas. Una educación que les permita encontrar su lugar en este mundo cambiante, pleno de oportunidades, pero carente de certezas. Hort Uruguay es una historia de reinvención constante, una historia de liderazgo sin prejuicios, sin temores y sin aceptar como inexorables los límites que teníamos en cada etapa histórica. Un liderazgo siempre mirando al futuro. Hoy le agradezco a nuestra directora general, a nuestro vicerrector, a nuestros decanos, al cuerpo académico, por su compromiso permanente con nuestra misión y con nuestra capacidad para cumplirlo. Hort no es una institución únicamente. Hort es un proyecto con una visión de aporte a nuestra sociedad. Y así lo vivimos los que trabajamos en ella cada día. Estamos orgullosos de lo realizado en estos 75 años. Y aquí y ahora nos comprometemos con ustedes y con el país a seguir realizando nuestro mayor esfuerzo para continuar aportando la mejor educación posible a los uruguayos. La graduación simboliza la culminación de una etapa y un nuevo comienzo. Hoy empieza su viaje a lo desconocido, porque siempre es más fácil salir que llegar. Salimos del liceo, de la universidad, de la adolescencia, pero ¿a dónde queremos llegar? ¿En qué dirección encaminarnos? ¿Y por qué? El futuro no va a ser como ustedes lo planean, nunca lo es, pero tampoco debe ser el resultado de fuerzas fuera de su control. No dejen su destino en manos de otros, elijan su propio camino, tomen sus propias decisiones. La graduación ha significado históricamente el fin de la etapa de aprendizaje, pero cada vez menos tendrá ese significado, porque la obsolescencia del conocimiento hará que todos nosotros tengamos que ser estudiantes continuos. Estamos, de hecho, en un proceso de adaptación epistemológica. Tenemos que resignificar el sentido del aprendizaje. Durante la mayor parte de la historia humana, el conocimiento fue concebido como un concepto estático,
Descubrimos el fuego, la rueda o la imprenta. Y nunca consideramos que esos inventos, ese nuevo conocimiento, fuera efímero. Pero esto cambió y cambiará mucho más en el futuro. El conocimiento ya no será estático, será un concepto dinámico, con una vida útil cada vez más corta. La educación se transformará en un proceso vital continuo, no en un episodio de juventud. Vivir en esta nueva era requerirá aprender y reaprender continuamente. Esta es la era que les toca vivir. Mientras haya vida, tendrá que haber aprendizaje. Y solo mientras haya aprendizaje, habrá vida activa y productiva. Por eso la misión principal de las universidades será brindar a sus estudiantes las razones para que sigan aprendiendo y los instrumentos cognitivos para que lo puedan hacer. Por eso hoy les reiteramos que nuestro compromiso con ustedes no fue hasta hoy, es desde hoy. Cuenten con nosotros para acompañarlos en su camino de aprendizaje permanente, en su camino de maduración personal, en su camino de superación profesional. Recuerden que en nuestra era, el contrario de la educación es la exclusión. El conocimiento nos conecta con la sociedad que nos rodea. Por eso, hoy en día se le llama a nuestra sociedad la sociedad conectada. La ignorancia nos aísla, nos excluye de las oportunidades y nos deja vulnerables a las consecuencias del cambio constante. La educación es siempre la respuesta de una sociedad a las grandes preguntas de la época. Y una de las grandes preguntas de nuestra época es cuáles serán en el futuro las ventajas de los humanos frente a las máquinas. Estamos empezando una etapa en la cual esa pregunta será decisiva para saber en qué vamos a poder aportar valor y, en definitiva, trabajar los humanos. Saber leer, contar, memorizar, repetir tareas ya no serán habilidades suficientes para diferenciarnos de las máquinas, que la van a poder hacer mucho mejor que nosotros. La capacidad de abstracción, el dominio de idiomas extranjeros, el pensamiento crítico, las habilidades creativas, eso es el nuevo mínimo que requerirá un ciudadano. Esa es la nueva alfabetización. Ustedes, como parte de la minoría más educada y en representación de la sociedad civil, tendrán que demandar este mínimo moral, esta nueva alfabetización imprescindible para la inclusión en la sociedad moderna, para que alcance a todos los ciudadanos. A la larga, una minoría altamente educada no puede prosperar en un mar de ignorancia. Los humanos somos seres sociales, progresamos cuando colaboramos, prosperamos cuando confiamos en otros. La inteligencia se cultiva en el diálogo, la creatividad en comunidad. Sin interlocutores no podemos mantener conversaciones. Uruguay tiene una gran oportunidad de desarrollo en la sociedad del conocimiento. Ya no importa que seamos un país pequeño y distante. Ya no importa que no tengamos enormes recursos naturales. Podemos prosperar con nuestra inteligencia, pero el intelecto tiene que ser cultivado a través de la educación. Ya no podemos crecer copiando, tenemos que progresar creando. No podemos promover una sociedad abierta, creativa y dinámica con un sistema educativo encerrado, rígido y cambiofóbico. Escuchen las ideas de los que piensan distinto. En el mundo de las redes sociales, todo el mundo se siente llamado a opinar y muy pocos a escuchar. Pero recuerden que el puente entre nosotros y los demás es el diálogo. Cuando hablamos, le decimos a otros quiénes somos.
pero cuando escuchamos dejamos que el otro nos diga quién es. Hablar requiere asertividad, pero escuchar requiere coraje. Cuando escuchamos con atención somos vulnerables, porque permitimos que las opiniones de otro entren en nosotros y cuestionen lo que pensamos que son nuestras certezas. Por eso escuchar nos distingue como humanos. Escuchar es el antídoto contra el egocentrismo de pensar que somos el centro del mundo y de que nuestras creencias son las únicas valederas. No teman a sus ambiciones. Una sociedad sin destacados no puede progresar. No dejen que los definan las expectativas de los demás. No dejen que los limiten sus inevitables ansiedades personales. Hace poco leí una frase fenomenal de Horacio Quiroga. Decía: la jungla es peligrosa, pero solo para dos clases de personas: las que no creen en las víboras y las que ven víboras en cada paso. Las víboras existen, pero no atrás de cada rama. Crean en sí mismos, porque si no nadie va a creer en ustedes. Apliquen su inteligencia a alcanzar el éxito en el camino que ustedes elijan, pero no orienten su vida solo en lo superficial. El dinero nunca es suficiente, la belleza nunca es eterna, el poder nunca es completo. Los objetos, la fama, el poder son parte de una vida satisfactoria, pero no son lo que le dan significado. La vida requiere de sentido y de realización. No se puede vivir de sueños, pero tampoco se puede vivir sin soñar. Sean exigentes con ustedes mismos, porque es un prerequisito para poder exigir a los demás. Elijan siempre desafíos grandes. No teman al error ni al fracaso. No hay riesgo sin error y no hay progreso sin riesgo. Pagamos un alto precio por el miedo al fracaso que a veces el propio sistema educativo introduce. El miedo al fracaso nos impide experimentar y por lo tanto aprender y progresar. Esta es una de las antiguas enseñanzas del judaísmo. La Biblia dice que los grandes hombres nos muestra, nos describe cómo los grandes hombres no son perfectos. No lo pueden ser, porque la perfección no es humana. Aún los más sabios cometen errores, fallan más veces que las que tienen éxito y tienen momentos de frustración. Justamente el Talmud explica que lo que distingue a los grandes hombres y mujeres de la historia nunca fue que fueran perfectos, sino que aprendieron de cada error y especialmente que se negaron a abandonar sus ideales. Es interesante cuán moderna es esta noción bíblica de perseverancia, que es la esencia misma del espíritu emprendedor que es hoy tan importante. Fíjense que Moisés fue el primer gran emprendedor de la historia. Ofrecía la idea más disruptiva de la historia hasta ese momento, el monoteísmo. Se enfrentó al gran monopolista del momento, el faraón. Tuvo 9 entrevistas con el faraón para pedirle que lo dejaran salir. El faraón lo rechazó 9 veces, pero no se desanimó. La investigación de mercado que hizo le dio resultados negativos. Envió 12 personas a recorrer la tierra prometida y volvieron diciendo que no valía la pena ir, que era peligrosa, estéril, que no era el lugar. Y a pesar de todo eso, siguió buscando incansablemente su objetivo durante 40 años. Y no pudo entrar. Murió literalmente en la puerta. A pesar de eso, su idea fructificó. Y es una figura reverenciada en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Y además, por si fuera poco, fue coautor del mayor bestseller de la historia de la humanidad. Si hasta Moisés tuvo frustraciones, cometió errores, perdió la paciencia, todos los humanos tenemos que admitir que nos puede pasar. Y todos los humanos tenemos la posibilidad moral de seguir adelante, de elegir continuar.
Queridos graduados, el cambio tecnológico nos muestra un futuro prometedor y ese está en sus manos. Pero sean conscientes que tiene su lado oscuro y que su generación tendrá que encontrarle su nuevo sentido a ese lado oscuro. En el fondo, toda nueva tecnología es un pacto faustiano. Recibimos algo nuevo que tiene ventajas, pero con consecuencias no siempre esperadas y no siempre positivas. A veces las ventajas se encandilan y no dejan de ver las consecuencias, y no dejan que uno vea las consecuencias negativas. En especial, debemos pensar en el potencial de las nuevas tecnologías de amplificar algo que existe, que es lo antihumano. Toda sociedad incluye individuos aberrantes, con opiniones y conductas incompatibles con la vida democrática y con la vida social. En las sociedades democráticas, estas ideas aberrantes solían estar aisladas y esas visiones deformadas no contaminaban el cuerpo social porque permanecían aisladas. Pero las redes sociales han permitido la creación de comunidades virtuales que conectan a estas opiniones y a individuos aberrantes. En estas comunidades no hay diálogo, solo hay reconfirmaciones de prejuicios. No hay personas a conocer, solo aliados y enemigos. No hay hechos a comprender, hay solo conspiraciones a difundir. Nuestras mentes todavía no han comprendido en toda su dimensión las consecuencias de la existencia de estas comunidades de personas que viven en realidades alternativas. Todavía no tenemos las herramientas tecnológicas ni las leyes adecuadas para regular estas comunidades de odio. De hecho, en nuestro país fuimos más rápidos en regular Uber que en supervisar estas redes de odio. Las tragedias ocurren cuando el mundo virtual colisiona con el mundo real, como sucedió en Paysandú hace 2 años y como sucedió en Pittsburgh hace 2 semanas. En Pittsburgh, uno de estos aislados conectados, llamado Roberto Bowers, anunció en las redes sociales su intención de asesinar a vecinos judíos, porque según él ayudaban a inmigrantes musulmanes a venir a Estados Unidos. Al poco rato ingresó a una sinagoga con una ametralladora y asesinó a todos los que encontró. No los conocía, no lo conocían a él, nunca los había visto ni escuchado, no había leído sobre ellos, no tenía ninguna disputa ni desacuerdo, pero en su mundo alternativo eran enemigos, eran él o ellos. Su primera víctima fue Rosa Malinger, de 97 años, seguido por el matrimonio de Bernice y Silvio Simón, de 85 años. Y luego por David y Cecilio Rosenthal, 2 hermanos de 50 años con discapacidad mental. Fue herido por la policía, se entregó, fue llevado a un hospital donde un cirujano y una enfermera judía le salvaron la vida. Todo esto es un buen ejemplo de que el odio no es inofensivo y de que las palabras matan, especialmente en la época de las redes sociales. Algo que muchos políticos y muchos artistas deberán tomar en cuenta. Los que organizaron recién un reciente concierto de rock en nuestra querida Montevideo deberían saber que la música talentosa no compensa la difusión del odio. Su generación será protagónica en esta era tecnológica. Tendrán el privilegio de aprovechar sus enormes oportunidades, pero también tendrán la responsabilidad, su generación, de iluminar este lado oscuro. Tendrán que reflexionar y desarrollar los parámetros éticos que permitan a la humanidad disfrutar de las nuevas tecnologías sin volverse menos humanos. Queridos graduados, gracias por estar hoy con nosotros. Uruguay no es un país grande, pero es un gran país. Y ustedes tienen la responsabilidad y la oportunidad de hacerlo aún más grande. Uruguay los necesita. Triunfen desde Uruguay, hagan triunfar a su país. Busquen su propio camino, pero sepan que ORT siempre será su casa.
Muchas gracias.